Ya lo digo. Bienvenidos a la última edición de estas entrevistas, compartiendo esta pregunta de cómo aprende el cuerpo. Y hoy día estamos con Gabriela Senda. Y nuestra primera pregunta, Gaby, tiene que ver con una presentación espontánea de tu trabajo, de tus experiencias como docentes, de tu visión del mundo, en relación a quién sos, a cuál es tu propuesta. Así que bueno, espontánea. A ver, mi presentación creo que yo siempre, cuando me han pedido presentaciones, siempre es como un conflicto, así como definirme, pero creo que es amplio cuando uno empieza a hacer teatro, ¿no? Y por ahí el término teatrista es el que hasta ahora me hace más sentido, porque siento que de alguna manera no solo soy actriz, directora o investigadora, ahora me estoy adentrando hace un par de años en eso, no puedo decirme que ya soy eso. He escrito textos, he dirigido, he comido, he olido, he cuestionado, estudiado, enseñado el teatro y creo que desde ese lugar me siento identificada. Y concretamente soy licenciada en relación a lo académico, soy licenciada en arte dramático y docente en la Facultad de Artes y Diseño, y sobre todo en el ámbito de teatro independiente, trabajo como actriz y directora y en distintos proyectos y en el grupo La Rueda de los Deseos, que es un grupo donde trabajé 11 años ininterrumpidos y después me tomé una, una distancia, un distanciamiento por un tiempo, hasta que retornamos para hacer después de más o menos 8 o 9 años, para volver a hacer un espectáculo que habíamos dejado ahí en stand-by. Y ahora estamos haciendo una obra nueva también con ellos y ella, eh, que va a ser un espectáculo solo sonoro. Así que por ahí ando y ando dirigiendo también. Y para mí también el tema del viaje es algo que ha atravesado también mi ser teatrista. Por suerte hemos viajado muchísimo, sobre todo por Latinoamérica, pero bueno, en un primer momento también por Europa, cuando habíamos podido también económicamente. Y siempre puedo decir que muy orgullosamente que siempre haciendo teatro. Así que también el teatro no ha sido solamente un espacio de estudio, estos viajes, sino también un espacio realmente de intercambio y de trabajar y poder vivir de eso en otros lugares, holgadamente, pero sí como sustento de viaje. Así que creo que a grandes rasgos sería eso, como me gustaría o en este momento así me hace sentido presentar. Buenísimo, Gaby. Bueno, bienvenida. Eh, un poco como decimos, la propuesta de estas entrevistas nació de la idea también de estar apuntadas hacia los nuevos estudiantes. Entonces, apuntando hacia ese lado, la primera pregunta que se me ocurre para vos es esto de ¿cómo eras como estudiante? ¿Cómo empezaste? ¿Tus inicios con el teatro? ¿Qué te llevó hacia el teatro? ¿Empezaste en toda esta búsqueda? Bueno, en relación a mi ser estudiante, que siempre lo sigo siendo, pero cuando ingresé a la Facu había algo muy particular, que la mayoría de quienes estábamos ahí hacíamos teatro, ya estábamos en grupos trabajando. Entonces, era el hacer teatro y el estudiarlo era una actividad paralela. Eso por un lado. Y por otro lado, también y entonces la formación de la mayoría de quienes fuimos cursando en esa generación, tengo 41 años, saquen la cuenta, siempre se daba en esos dos lugares, en el ámbito de lo independiente y en lo académico dentro de la facultad. Y bueno, yo hice la facultad en muchos años porque como trabajaba, realmente en los primeros 2 años la pude llevar al día y ya después eh, una va armando como su mapa de recorrido de su formación, entonces fui como de a poco terminándola y,
Y era interesante eso también de ir de a poco, porque también cuando te encontrabas con ese espacio en donde te pedía una cierta sistematización para dar cuentas de un reporte de aprendizaje, siempre de alguna manera se colaba esa síntesis más profunda que se hacía en ese entramado de ese hacer en público, o ponerlo a prueba con el público, más allá del rendir en examen en una mesa. Creo que esa era una particularidad que a veces sucede y me parece interesante, y también me parece interesante que a veces no suceda para poder focalizar en terminar en un tiempo más un espacio académico de estudio, ¿no? Pero creo que hay una de las cosas que yo rescataría de eso es entender que el espacio de examen, que siempre es tan incómodo, sobre todo en el arte, siempre es incómodo para cualquier lenguaje o disciplina que una esté estudiando, pero en el arte es todavía más, ¿no? Entonces creo que también hay que tomarlo como un espacio como si fueran estas, como las constelaciones, ¿no? Como, bueno, ahora llegué acá y puedo dar cuenta de este pedacito de firmamento que conozco, para poder saltar a la otra estrella y poder dibujar mi propia constelación. Creo bueno, que podría rescatar eso y entender que no solamente estoy rindiendo para alguien de afuera, sino para un recorrido propio, que tiene que ver con un sentido propio más allá del que propone la institución. Eso sería. Gaby, yo te quiero hacer una pregunta. En ese recorrido como estudiante, ¿qué fue lo que, o sea, vos como espectadora o como experiencia teatral, te marcó definitivamente y vos dijiste, no, a partir de ahora esto es lo que quiero, y te dio como la fuerza para hacer todo este recorrido? Bien. Bueno, a mí un viaje iniciático que yo tuve fue a los 19 años, cuando viajé a Portugal, a una ISTA, a una sesión de la Escuela Internacional de Antropología Teatral, que se organiza diferente a otras escuelas. Son sesiones aisladas que se organizan en algún país en particular que tenga la posibilidad económica de producirlo, en donde se invitan artistas e investigadores de distintas partes del mundo que estén trabajando los artistas desde una cultura teatral codificada para poderla investigar, y se van variando algunos y algunas teóricas, y también se invitan personas que tengan otras miradas, desde psicólogos, epistemólogos, filósofos, bueno, que vengan de otras ramas, pero después hay gente que se mantiene, como fue Ferdinando Taviani, Savarese, Barba, ¿no? Barba y Savarese son quienes escriben El arte secreto del actor, que es como el diccionario que surge de esos encuentros, ¿no? De la cista. Y bueno, y ahí fue por primera vez que vi en vivo danza balinesa, danza odisi, algo de mimo corporal de The Crew. Bueno, el Odin ya lo había visto en vivo y bueno, fue como, me explotó la cabeza a los 19 años. No sé si pude entender algo, mi cuerpo quedó, se le imprimió una cantidad de cosas que yo todavía no podía comprender. Y desde ahí creo yo que vengo ahí como desilvanando todo eso para poderlo ver y tejer mi propia piel teatral, ¿no? Eso fue fundamental para mí, siento que yo desde ahí fue como, se me abrió un mundo muy fuerte, y siempre ha sido el Odin, quienes yo siento que cada vez que tengo un encuentro con cualquiera de ellos, es esto que pasa con maestros y maestras, que más allá de que estemos en el siglo XXI y podamos tener otro tipo de experiencias desde la enseñanza-aprendizaje, yo siento que con ellos cada vez que me encuentro es eso, que siento que me imprimen una energía que no tiene que ver
con ningún ejercicio ni ninguna otra cosa más que la vida misma, que están atravesados por su práctica, su teatro y sus discursos también, por supuesto, y su hacer político, pero te lo contagian, ¿no? Entonces, podría decir que esos fueron los momentos más fuertes que tuve y que siempre han sido como un estímulo para mí, para buscar mi propio camino también, ¿no? Pero desde ahí. Qué sutileza esto de que decís que realmente queda impreso en el cuerpo como una experiencia motivadora, realmente motivadora, porque es verdad que estamos en otros momentos donde pensamos de manera diferente en relación a los maestros, pero para mí creo que lesotres, realmente en ese diálogo con otro es cuando uno se encuentra también. Y la verdad que impresionante, Gaby. Cuando contás, yo digo, claro, tu cabeza, o sea, tu cuerpo, toda la experiencia fue. Yo me acuerdo haber estado charlando con vos y decir, ¡ay, qué chiquita! ¡Qué impresionante! Bueno, y de ahí también, Gaby, realmente tu perspectiva en relación al aprendizaje del teatro, o sea, abrió una visión diferente. Porque creo que desde lo pedagógico vos has marcado también otra forma de encontrarse con lo teatral, con el cuerpo en relación a la voz, con el aprendizaje a través del cuerpo como dador, o sea, como territorio de aprendizaje. Yo creo que una de las cosas maravillosas que baja el Odín es esta pregunta de cómo se enseña también, ¿no? De cómo se transmite, o cómo vos te encontrás con ese aprendizaje para la escena. Claro, yo sí, esto que sale, ¿no?, en el arte secreto del actor, del aprender a aprender, siento que esa ha sido como cómo aprendo yo, ¿no? Y cómo puedo yo generar esa relación de enseñanza-aprendizaje, pero en el aprender mismo, más allá de la disciplina en sí. Creo que tiene que ver también con eso del autoconocimiento, ¿no? Como para la tarea creativa concretamente, o la tarea teatral. Me parece que ahí, en esto, que una de las preguntas que ustedes hacían, que era de cómo aprende un cuerpo, yo me puse a pensar, ¿no? En relación a eso y a recordar. Y creo que también se hace como ese juego de palabras, ¿no? Del aprender y aprender con esa H en el medio, que también está dando vueltas en esta propuesta del aprender a aprender, que tiene que ver con el estudio, el aprender sin esa H, ¿no? El estudio de algo, que puede ser a partir de ejercicios, de lecturas, de repeticiones, pero también el aprender, que tiene que ver con el aprender no tanto estudiando, sino en la relación, que en teatro sabemos muy bien que uno termina incorporando cosas o termina aprendiendo cosas en la relación, no tanto solo en la lectura, pero esa relación obviamente que también la podemos llevar después a palabras y a lecturas que nos atraviesen el cuerpo, que operen de acontecimiento, pero creo que ahí hay un secreto, ¿no? De cómo aprendemos con el cuerpo. Porque aprendemos con los sentidos y aprendemos también con el pensamiento, pero en ese pensamiento que va unido al hacer pensando. Creo que eso es lo que más, por lo menos, propone el entrenamiento que yo he hecho durante mucho tiempo y que ahora siento que estoy como en otra etapa, pero que no niega a la anterior, sino que amplifica. En este sentido de que siempre una entrena el cuerpo, pero en realidad está entrenando el pensamiento, está entrenando un pensamiento diferente al cotidiano, con herramientas que permiten traducirlo en materialidad, en el espacio y tiempo, a través de nuestro cuerpo y de las relaciones con compañeros, objetos de la escena o textos, ¿no? Y vamos pudiendo pensar en otras lógicas, en una lógica más surrealista, si se quiere, en el caso del entrenamiento que he venido yo haciendo, ¿no? Que es también un poco que proponen
principios que retornan de la antropología teatral, que pueden encontrarse en muchas artes codificadas, en danzas o en artes marciales, que podemos aplicar algunos también ejercicios a lo teatral, pero me parece que viene por ese lado, ¿no? Por entrenar esa manera de pensar distinta, por eso podemos construir otro cuerpo, con otra organización que no es la de la cotidiana, que no es esa jerárquica que propone la cultura que nos va separando la cabeza del cuerpo desde la educación más primaria, ¿no? Justamente desde la primaria. Entonces creo que por ahí lo relacionaría también un poco desde ahí, cómo aprender con el cuerpo. Y lo que aprende el cuerpo también lo que podemos compartir mucho, más allá de este contagio que hablábamos, de cuando una se siente que le han impreso esa energía y que no la puede decodificar, pero la siente y es un impulso para continuar. Pero también creo que ahí en esa parte técnica, que es donde aparece ese bios escénico, ese cuerpo, que si bien ya sabemos que no es exactamente igual en todos, pero hay algo ahí de los mecanismos que nos podemos ir compartiendo, sin operar sobre la parte más creativa y demás, que es por ahí más singular. Por ahí sí, obviamente hay un montón de ejercicios que se hacen para estimular la creatividad, pero siempre desde este lugar, para poder permitir la dramaturgia personal de cada uno y cada una de los actores y actrices como autores de su propio trabajo. Pero bueno, el teatro es un lenguaje, y como todo lenguaje necesita un código, y ese código lo tenemos que elaborar. Y si no estamos en una cultura teatral que está codificada y que está buenísimo que esté codificada, pero bueno, a veces también algunas culturas son tan cerradas que empieza como a comerse a sí misma, y cuando no tenemos ninguna regla es la demagogia de la no regla. Entonces, por ahí esos dos extremos por lo menos a mí no me hacen tanto sentido, entonces sí, creo que es importante empezar a poder armar un propio lenguaje como actriz o como directora, ¿no? Depende de lo que una quiera ir trabajando. Y ahí es donde aparece esta técnica y estos principios. En mi caso han sido los principios de la antropología teatral, que son no más que buenos consejos prácticos que uno puede tomar o no, puede tomarlos y después negarlos, tomarlos e ir más allá, pero son consejos que funcionan en muchas tradiciones, que se van repitiendo, y que bueno, yo a lo largo de mi trabajo los he ido involucrando, integrando, y creo que han funcionado en esta construcción de una segunda naturaleza, de un otro cuerpo que no es el cotidiano, también para generar poiesis, para generar esa metáfora que tiene que ver con lo que yo quiero crear, ya sea intervenir en lo más minucioso de la cotidianidad y develar esos pliegues que no se ven, o crear un mundo muy, muy, muy lejano, un mundo distópico o utópico, dependiendo qué obra, y desde ahí ir creando esas ficciones, ¿no? Pero esa ficción siempre está sostenida por un lenguaje que tiene un código que está creado a partir de una técnica que está sostenido, de esa estructura. Yo creo que es interesante todos los disparadores, porque tiene que ver con que esta pregunta dispara un montón de cosas. Esto de cómo aprende el cuerpo hace que nos vayamos por todos los lados en donde de alguna manera hemos aprendido, ¿no? Un poco era preguntarte esto de cuál fue tu motivación para empezar a enseñar, y también cómo fue ese camino, ¿no? Digo, uno va empezando a entender cómo aprende el propio, pero después también hay que ver cómo aprende el de los otros y las otras para poder generar un aprendizaje o un espacio de aprendizaje. ¿Cómo fue para vos eso y qué te motivó a hacerlo? Bien. Sí, concretamente lo que me motivó fue el trabajo que teníamos en grupo, en el grupo La Rueda de los Deseos, que teníamos un trabajo muy fuerte en cuanto a lo pedagógico dentro del grupo y hacia afuera. Entre nosotros nos íbamos enseñando, compartiendo lo que íbamos sabiendo, y como yo estuve desde los inicios de la rueda, siempre fui como
asistente pedagógico de Fabián Castellani, o después empezamos a dar talleres como pareja pedagógica, entonces eso fue como para mí una escuela en relación a lo pedagógico. Y en un momento, cuando se integran compañeras nuevas, compañeros, empezamos, quienes estábamos desde antes, Valeria Rivas, Guillermo Bragón y yo, a pasar el entrenamiento que ya teníamos. Entonces, eso era un ejercicio constante, de cómo transmitir una práctica o algo que habíamos podido reelaborar desde talleres que habíamos aprendido o desde traducciones de ejercicios, ¿no? Porque no teníamos a los maestros y maestras todo el tiempo ahí guiándonos, sino que era tomar un seminario, un taller y después, ¡boom!, llegar a nuestro búnker, que en ese tiempo fue Argonautas, que era un espacio, un centro de investigación y experimentación teatral, donde íbamos haciendo esas versiones propias de ejercicios, ¿no? Entonces, desde ahí comienza, en ese espacio en donde dábamos talleres tanto para la comunidad, que yo trabajé más de 11 años con niñas, hasta talleres de especialización que los íbamos dando siempre en parejas pedagógicas. Ahí surge y me gusta mucho compartir eso. A mí siempre yo siento que me costó un montón aprender un montón de cosas. Nunca me sentí eso que se dice talentoso, que igual para mí puede ser que alguien tenga más facilidad o no para ciertas cosas, pero esto es un trabajo y esto se aprende, ¿no? Y se trabaja también en el tiempo. Entonces creo que también desde ahí, desde poder encontrar los mecanismos, tanto mecanismos propios, como mecanismos para hacer traducciones, para trabajar con niñas o con adolescentes o adultos mayores, hubo como ese ejercicio constante de estar traduciendo situadamente ejercicios que para la rueda, para quienes estábamos en la rueda, eran importantes que tuvieran como base quienes fueran a hacer teatro. Entonces, desde ahí es que hay un ejercicio muy profundo y de ahí terminó dando clases en la Facu, afortunadamente, porque es un espacio muy hermoso para trabajar y generar espacios tanto de enseñanza-aprendizaje como también de otro tipo de movidas como esta que están haciendo ustedes ahora, que es preciosa. Y me parece que desde ahí, esa fue como una motivación que inicia por una cuestión de necesidad y después se mantiene en el tiempo por una vocación también, por supuesto. Recién te escuchaba y me parecía maravilloso el tema de cómo cada artista o cada estudiante va encontrando su propio código, ¿sí? A eso se va. Y que en esa diversidad, esos códigos, que pueden ser, así como dijiste vos, más surrealistas, más simbólicos, como diría José Luis Valenzuela, a quien estamos escuchando, mucho en estos tiempos de pandemia, hacen a realmente un trabajo que parte desde el cuerpo para encontrarse a sí mismo, esto de lo propio que vos decís, y que esos códigos que uno va encontrando, que me parece que eso es lo que más agradecen los estudiantes, Gaby, porque cuando pueden hacer ese mecanismo de concretar un código personal, es cuando se pueden expresar, lo pasan por el cuerpo y después lo encuentran en la teoría y dicen, ah, claro, buenísimo, esto es lo que me pasa a mí con un personaje, esto es lo que me pasa a mí con mi equilibrio. Tiene que ver con, me parece, ¿no? Con este tema de la experiencia, así como el teatro es acontecimiento, es experiencia, el aprendizaje del mismo creo que también lo es. Y se aprende desde la experiencia, es acontecimiento, es experiencia, el aprendizaje del mismo creo que también lo es. Y se aprende desde la experiencia y encontramos esas palabras de la teoría, de lo técnico, ¿no? Que después traducen eso desde una manera que después lo entendemos simplemente. Yo creo que tienen que ir las dos cosas de la mano, ¿no? Yo, en general, dentro del espacio curricular que yo doy clases, siempre es la experiencia, tus sensaciones, tus descubrimientos, porque justamente en esas dramaturgias
corporales, ¿no? En esas tramas cortitas de ejercicios que vamos trabajando, hay algo para descubrir, que el autor o la autora que vamos a leer descubrieron ciertas cosas, pero tal vez cada uno y cada una de las estudiantes descubran otras, que pueden ser hasta mucho más interesantes que lo que vamos a leer en un libro, ¿no? Pero me parece, yo siempre trato de trabajar eso, que es la experiencia, ponerle sus propias palabras a esa experiencia y dialogar después con esos libros. También me parece que es interesante que hay otro tipo de prácticas que también están atravesadas, que en nuestro caso a veces pasan a ser poemas o textos teatrales que atraviesan esas palabras, que son discursos, que son simbólicas, que son metafóricas, que son, depende de lo que agarre, ¿no? Que van a atravesar esos cuerpos que a su vez van a entrar en relación y vamos a empezar a tejer ya sea ejercicios más cercanos a lo teatral o escenas teatrales concretamente, que empiezan a habilitar otros pensamientos que tienen que ver obviamente con lo político en esas tramas comunitarias que se van armando. Pero yo concretamente la teoría teatral me meto en ese mundo después de haber tenido un buen proceso de experiencia y de palabra singular, situada en donde sea. En este caso fue en la pandemia y el trabajo en la virtualidad y en el trabajo en soledad de cada uno y cada una, pero si no, bueno, es en relación a los compañeros. Eso yo lo sigo rescatando y creo que hay que también se empiezan a mezclar cosas, ¿viste? No sé qué opinan ustedes. Pero como en las materias tenemos dividida la teoría y la práctica, hay algo ahí que no está bueno, ¿no? Porque realmente esa teoría que están viendo tiene que ver con alguna práctica que van a hacer o que ya hicieron, pero no se termina de hacer ese puente. Ojalá podamos de a poco, no solo en la facu, sino en general, porque esto es algo de toda la educación formal, que podamos empezar a crear estas conexiones mucho más concretamente. Pero esa otra teoría creo que es la que queda como más descolgada, pero creo que la teoría que trabajamos dentro de las materias prácticas, yo sigo insistiendo que es interesante que vaya primero la experiencia, porque si no hay, es muy difícil para una como actriz poderle poner las propias palabras cuando es tan fuerte la experiencia en todos los sentidos, en el espacio y tiempo, para poderlo traducir en una palabra que sintetice eso que tal vez es inefable, ¿no? Y bueno, y entonces me parece que eso también es un proceso, para no después estar repitiendo las palabras que ya otras encontraron y que sea siempre una máquina un bucle de repetición constante, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ver con la autonomía. A mí me parece bueno, que esto es disparador también desde la antropología teatral, de estos términos aprender, a desaprender, que todo el tiempo está pasando. Para mí eso es como un infinito, o sea, vamos y venimos, nos vaciamos y nos llenamos, nos vaciamos y nos llenamos y nos vamos quedando con lo que nos permite asentarnos y enraizarnos. Así que bueno, buenísimo. Sí creo que está bueno, que creo que está pasando a los niveles del aprendizaje, de entender esto que también la pandemia nos está enseñando, la importancia de la presencia del cuerpo para la existencia. Entonces, para el aprendizaje es fundamental y claro, las materias prácticas por supuesto que lo hacen, y los caminos son siempre muy agradecidos por los estudiantes. Esto es lo que yo siento, que son muy agradecidos, que se escuchan en los comentarios lo que realmente se pueden apropiar o no. Bueno, creo que no lo hemos nombrado concretamente, pero sobre todo estoy pensando en la gente que nos estará mirando. La profe es profe de técnicas vocales 2. Y en relación a esto, nosotras siempre preguntamos cómo aprende el cuerpo, viendo el cuerpo entero, mente, cuerpo, voz, emoción, todo, ¿no? Pero vos sentís desde lo pregunto de tu cátedra, de tu experiencia, que hay alguna diferencia entre cómo aprende el cuerpo, cómo aprende la voz, o si hay algo en lo que haces más foco, en lo que tenés más
no sé, cuidado. A mí me surgían, que creo que en algún momento te hice algunas preguntas en la cátedra cuando la cursé en su momento. Para mí la voz es algo que como estudiantes por ahí a veces nos da miedo, que estamos como, no sabemos qué vamos a hacer. Entonces, concretamente desde ese lugar, ¿cómo aprende la voz o cómo haces vos para llevar ese trabajo? Bueno, para mí la voz es la proyección del cuerpo en el espacio, ¿no? Es cuerpo también. Lo que pasa es que, bueno, no lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir con los oídos y con la piel. Entonces, el foco está puesto mucho en la escucha, ¿no? En la escucha no solo del oído, sino en la escucha hacia adentro, porque es todo más sutil lo que va pasando en relación a la motricidad fina que necesita la articulación de las palabras, en relación a ese hilo de voz que por un lado, ese hilo de aire que por un lado es el que me mantiene viva para no morirme, no dejo de respirar, pero esa otra respiración que tiene que ver con el poder traducir esto que yo quiero, que yo estoy sintiendo, que estoy reaccionando a algo del exterior o a alguna imagen interna. Entonces creo que tiene que ver con la escucha. La propuesta siempre surge de la escucha, ¿no? Para que yo pueda emitir un sonido, primero algo tuvo que entrar en ese intercambio químico, que después va a ser intercambio de acción y reacción. Creo que desde ahí, desde poner el foco en la escucha, es algo que hay que habilitarlo mucho más, porque en el cuerpo, yo, si bien lo percibo desde adentro, también puedo verlo. Entonces, la vista me sirve y también es la que está más entrenada, ¿no? Por la vida misma. En cambio, como el oído inclusive está en los laterales, la piel está en todo el cuerpo, entonces como que queda un poco medio como en otro lugar jerárquico, es volverle a dar, no bajar la jerarquía de la mirada, sino elevar la jerarquía del tacto y de la escucha como sentidos que también tienen que estar habilitados para poder ir reaccionando a estímulos que en general van a ser precisos cuando estoy actuando o estoy haciendo algún ejercicio. Eso también me parece que es importante, identificar cuáles son los estímulos precisos que van a modificar ese sonido, ese sonar de ese cuerpo. Y creo que tiene que ver con eso más que nada. Muchas veces no nos damos cuenta de toda la información que ya nos está brindando, ya sea una partitura de acciones o una escena que ya ensayé un montón de veces con mi compañero, o si estoy sola en escena, toda la información que ya tengo en la relación de mis pies con la tierra, en la relación de un objeto que es parte de mi compañero de escena, ¿no? O qué está pasando con esas palabras, y no me doy cuenta de toda esa información que es concretísima y súper precisa, sobre la cual puedo ir tejiendo, ¿no? Esa escena, o esa ficción, o eso que quiera construir, como lo quiera llamar, ¿no? Pero me parece que va por ese lado. Y también más que nada porque creo que esa es la relación que sostiene la organicidad de un actor y una actriz, a diferencia de la voz cantada, que la voz cantada, esa relación se da en general con los instrumentos que yo estoy escuchando, ¿no? Que siempre está el tiempo por debajo, sosteniendo, ¿no? El swing o ese espíritu de la canción, ¿no? Y esos instrumentos que son también muy precisos y que tienen que tener un tejido muy concreto entre, no sé, una batería, una guitarra, un bajo, ¿no? Y la voz. En nuestro caso, ese tejido se da por algo que la precisión está siempre es muy maleable, se puede ver afectada por un montón de cosas, no tiene la amplificación tecnológica que se tiene en general, sobre todo, hace mucho tiempo que casi toda la música está amplificada, ¿no? A través de la tecnología, que no es el caso de actores y actrices. Entonces tenemos que afinarnos nosotros mucho en esa capacidad de escucha, porque ese va a ser nuestro saber si estamos desafinando o no. No tanto la propuesta que yo haga, sino la relación. Y en relación a la palabra, ¿no? A la palabra acción, a la palabra cuerpo, porque la palabra en sí misma
tiene un peso de significado, de significantes de la palabra en relación al teatro y en relación a la acción como en sí misma, en estas variables o en lo dramático también. Largué un montón de cosas. Sí, y bueno, viste que la palabra en el teatro tiene como un montón de lugares por donde la vamos abordando en la realidad. A veces queremos decir lo que estamos diciendo, a veces estamos negando con el cuerpo lo que estamos diciendo, a veces estamos complementando con el cuerpo lo que decimos. Entonces esa palabra también está como muy puesta en tensión todo el tiempo, ¿no? Es como un elemento más de la escena. Pero me parece que es interesante también permitirse, y para eso hay un montón de ejercicios que se van haciendo, nunca llegamos obviamente a hacer todo, pero creo que tiene que ver con eso, la palabra no como la única, eh, como la importancia máxima, aparece la palabra y wow, ya está, dijo la palabra y desaparece todo lo demás, que es lo que nos suele pasar cuando abordamos escenas, que por ahí cuando no aparece la palabra, aparece el juego, el ritmo, la organicidad, y apareció la palabra, es como apareció la razón y se terminó todo. Apareció el sentido único de la palabra y desapareció todo. Y me parece que es interesante pensarlo así, que la palabra siempre está en tensión en la escena. Está en tensión para ser reafirmada o para tener la presencia que tiene la palabra, que es muy potente, no sé cómo decir, eh, esto que salió ahora, aprender, wow, que aparece con el aprender, todo un mundo. Entonces, ahí yo le puedo dar el espacio para que esa palabra, tanto sonoramente como en su sentido, eh, tenga ese espacio, o puedo negarla, o puedo, no sé, puedo que también puedo hacer que esa palabra sea una acción más allá de lo que está significando. Y en eso creo que me parece interesante trabajarla así a la palabra. Y inclusive tampoco está mal que de repente el cuerpo quede en quietud, sosteniendo en todas esas tensiones las palabras, me parece que también es interesante, pero yo no me quedaría nunca con una sola forma, ¿no? De hecho, sabemos que los espectáculos te piden cosas diferentes y lo que te sirvió para uno no te va a servir para el otro. Entonces, desde ahí me parece un desafío también trabajar la técnica vocal, que es solo un año que yo trabajo, y es solo un año de voz hablada que hay en un espacio, ¿no? Que es un recorte de la formación de una actor y actriz, en donde, bueno, yo por lo menos intento transmitir varias de las posibilidades que pueden ser encontradas en una escena y a su vez trato de dar procedimientos que sean concretos para que puedan dialogar con esas posibilidades que se van a encontrar en las diferentes escenas. Y seguramente van a quedar un montón sin haber atravesado, que van a tener que experimentar por primera vez en algún momento de sus vidas. Es real. Bueno, por ahí los que hemos pasado por ese proceso ya de cursar con vos, como que vamos entendiendo esto que decís, de que hay cositas que las vamos viendo, de que hay otras que las vamos, yo siento que dejás por ahí disparadores que después te van cayendo a lo largo del resto del proceso de la carrera, y eso me parece que está buenísimo. Yo te lo agradezco un montón. Eh, y a raíz de eso te pregunto, hay una pregunta que yo, no sé, la amo, me encanta, siento que es de las cosas que después me dejo guardada de todas las entrevistas. Nosotros hablamos mucho de ejercicios, recién nombraste ejercicios y dijiste que no llegas a ver todos los que quisieras ver en el año y esto. Y te pregunto, si tuvieras que elegir un ejercicio de los que das o de los que haces como artista o no sé, del que se te venga a la mente ahora y explicarnos de qué se trata y por qué lo haces o por qué lo elegís, ¿qué nos podrías contar de eso? Entiendo que es una excusa para que hablemos de uno, me cuesta elegir uno solo. Uno solo es muy difícil. Creo que yo estuve pensando en eso y hay el ejercicio de la le directore de voz. Es un ejercicio que me parece interesante porque como que integra varios
ejes al mismo tiempo para trabajar, que es cuando un estudiante o una estudiante va diciendo un texto que a su vez es modificado por el cuerpo de la otra persona, y empezamos a jugar con como con distintos niveles de organización de esa voz. Entonces, puede ser el volumen a través de ese alejarse o acercarse de ese otro cuerpo que está sonando, que está fonando. Trabajamos las alturas. Entonces ya ahí mi cabeza como que el pensamiento empieza a tener que pensar en varias cosas al mismo tiempo, por ende ese cuerpo empieza como a ampliar su capacidad de reacción, tanto en las variaciones de volumen y de altura, y a su vez puedo ver que mi voz va haciendo eso. Después le vamos sumando las posibilidades que nos da el cuerpo desde el movimiento, desde la forma, y el ritmo siempre está, el tiempo está asociado naturalmente, ¿no? El rápido, lento, y todo lo que hay en el medio, no lo ponemos tan como separado, sino que se va dando por una cuestión natural. Y después aparece la acción. Entonces vamos viendo que ese cuerpo, todo en lo que se va transformando, también lo puedo hacer con mi voz, y después al revés. Yo con mi voz tengo que modificar ese cuerpo, y ese cuerpo que está aparentemente solo moviéndose, empieza a amplificar también la escucha, de cómo esa voz puede modificarlo. Y ese ejercicio me parece muy interesante porque hay ahí un apoyo sostén entre las dos personas, entrenamos la relación y podemos ver con esos ojos, que ya veíamos nuestro cuerpo, eso que puede hacer esa voz, y también entreno la escucha. Ese ejercicio me parece que no lo pude hacer ahora en la virtualidad, pero me parece interesante. Y después está el ejercicio del jalar y empujar, que bueno, es un ejercicio viejo que ha trabajado Lecoq, yo lo aprendí con Roberta Carreri, que ya hace 2 años que encontré como una versión propia, que es el juego del apoyo sostén, que viene en mis encuentros con Marie Bardet, en talleres en seminarios que he ido haciendo con ella, que es una bailarina filósofa, que me pareció muy interesante ese concepto, porque va como a algo más sutil y se habilita otra vez la escucha, parece, ¿no? Como un lugar que también se puede también trabajar en la actuación. Como actriz yo me voy apoyando, no tanto mis pies con el piso, que es como la primera relación que empieza a haber de intercambio, ¿no? Así como con la respiración, y esa voz que surge desde ese apoyo, no solo respiratorio, sino de mis pies en el piso, y cómo después, no sé, puede pasar a ser una mano en el piso, un isquión en el piso, no sé, sentada en una silla, puede ser mi compañero, puede ser no sé, una palabra que dijo mi compañero. Entonces como que son esos dos ejercicios que siento que integran muchos ejes al mismo tiempo, se integran con el cuerpo y con la imaginación y con la relación. Así que para mí ha sido muy importante llegar a esos dos ejercicios, que son una síntesis y que son de traducción singular de la docente presente, para llevarlo al trabajo vocal. Así es como llego a la voz, por el cuerpo. Me encanta, Gaby, escucharte cómo vas desarrollando el ejercicio, porque creo que los ejercicios son territorios maravillosos y que si tienen una base de estos principios que retornan, porque es imposible negarlos, realmente se retroalimentan y existen estos ejercicios, te das cuenta que están vivos, porque yo te escucho y siento que el ejercicio tiene vida propia y que por eso vos lo elegís, por eso vos lo seguís alimentando, por eso vos le seguís dando, y que es muy fácil que venga, que venga algo que lo atraviese, tan exquisito como lo que acabas de decir, desde el cuerpo de ¿cómo se llama esta bailarina? Marie Bardet. Marie Bardet. Entonces que lo podés ir alimentando, o sea, son ejercicios que están vivos y que por eso podemos meternos adentro, y me parece que tiene mucho que ver, viste que hicimos la entrevista con Julia Barley, y Julia Barley hablaba de los ejercicios inventados, que vos también debes saber esa historia, y qué importante
desde lo pedagógico y lo metodológico para los mismos profes, decir, ¿qué es lo que tengo yo para alimentar este ejercicio? ¿Por qué lo abrazo? ¿Y por qué lo puedo entregar también? Esto del intercambio que dijiste que es precioso. Y en relación a esto que acabas de decir, porque nombraste dos mujeres increíbles, que nos digas un poquito, así porque es una pregunta muy importante, algo sobre tus maestros, maestras, maestres, porque eso es importantísimo para nuestras entrevistas. También entender que esta persona que es docente, que es artista, que es teatrista, también recibió en ese intercambio de otros que nos digas algo o un comentario, porque están ahí, están en todas, Sí, creo están que presentes. sí, en mi formación ha sido muy importante eso, más allá de esto que decía, que creo que ahora como en esto del siglo XXI que estamos como haciéndonos otras preguntas con respecto a los maestros y maestras, para mí yo nunca lo he vivido como una palabra santa a la que hay que obedecer. Las palabras de Julia Barley, de Eugenio Barba, de Roberta Carreri, que siento con Iben, que son actores y actrices del Odin Theatre, Eugenio es el director. Eh, Siento que hay como una cercanía, sobre todo con Julia Barley, que es con quien más he compartido seminarios, estuvo alojada acá en casa cuando la trajimos a dar unos talleres e hizo un espectáculo. Y yo sentía que aprendía de ella más allá del seminario, viéndola en su cotidianidad, que, que no, que se levantaba súper temprano, se comunicaba, seguía trabajando su tarea del teatro allá en Dinamarca, se conectaba con lo que tenía que hacer en la tarde, a la mañana, veía obras, te preguntaba, o sea, era como eso de la escena también en su día de trabajo completo. Y no sé, lo que hacía antes de entrar a escena, si bien yo no hago lo mismo porque ella siempre plancha su traje y su manera de conectarse, yo hago otras cosas, pero sí, solamente plancho mis trajes de teatro, pero no, antes de la escena no, me pone muy nerviosa planchar. Pero es como que vas aprendiendo de los pequeños detalles, ¿no? Empezás a decir, mira, no sé, eh, el día de la función come, toma tal cosa, hace tal cosa antes, después, te pide, es súper precisa para pedirte si te dejas hacer una técnica, qué vas a hacer o qué no. Como que en esos detalles que por ahí no tienen tanto que ver con esto que decía más lo específico del seminario de teatro o la obra en sí. Porque bueno, el teatro ya llega a un punto que es una forma de vida, por lo menos para mí, y que le pese a mi familia también. pero, pero bueno, es así, me fui un poco, pero para mí sí, en relación a los maestros que decía Cele, también concretamente, yo empecé a hacer teatro cuando era muy chica y para mí Fabián Castellani ha sido mi maestro durante mucho tiempo y es a quien todavía sigo preguntándole cosas cuando me pierdo por ahí, así como cuando abro un libro de Julia, ¿no? De Roberta o de Eugenio, para también cuando me pierdo en otras cosas. Pero a su vez, para mí sí, he encontrado muchas maestras y maestros a lo largo de mi camino que han sido compañeros de trabajo, de la red, Dani Moreno, Guillermo Bragoni, aunque ya ahora no está haciendo teatro, pero en las vivencias que he tenido siguen estando, ¿no? Vale Rivas, Tania Rivero, vos, Ele, que hemos trabajado mucho tiempo juntas, las directoras y directores con quienes he trabajado, Ortega, la Ivica Canese, que acompañé en una asistencia de dirección a Cameron Steele. Entonces son todas esas experiencias que a una la van retroalimentando, que no es solamente que trabajamos en conjunto, sino que hay algo ahí de la observación atenta, del mirar profundamente las cosas que nos va modificando. O sea, a veces una se encuentra ya sea con una situación a nivel pedagógico, ¿no? Ya sea con un ejercicio para ser transmitido o con una situación entre estudiantes, entre sí o entre docente y estudiante, y es como que de repente se viene como una escena que una puede hacer un equivalente y ahí hay una que
reducida para ese momento que se presenta en la realidad. Y yo creo que en eso nos hemos ido retroalimentando y es un poco lo que nos ofrece, creo que esta mirada del siglo XXI, en donde no hay palabras sagradas, sino experiencias que nos van enseñando, pero para eso tenemos que también estar muy disponibles y tener esa mirada profunda sobre las cosas. Y tampoco me parece mal que una tenga esos grandes referentes, porque también es el lugar que uno le da. Si yo le doy el valor de una ley absoluta, y por más que sea, no sé, una planta que yo considera que sea mi maestra en ese lugar, siempre vamos a estar como errando en realidad en la jerarquía. Tiene más, me parece que tiene más que ver con que esos maestros o maestras tienen que ver con esa sensación en el cuerpo de que imprimen esa energía. Para mí tiene que ser positiva, porque no es algo que me lleve hacia adelante, no sería para mí un maestro o maestra, pero sí tiene que pasar eso en el cuerpo, y eso yo no lo siento como una imposición, ni una ley sagrada, ni el libro de Europa que viene a decirme cómo yo, latinoamericana, tengo que hacer las cosas. Creo que ahí es donde está el problema. En el caso de nosotros en Mendoza es cuando el problema es lo que hay que hacer, el maestro consagrado es el que está en Buenos Aires y me viene a decir como yo del interior. Sí, sí, Gaby, totalmente, totalmente, porque nos pasa con Europa, con Buenos Aires y Mendoza tiene su propia historia. Y esta pregunta que empieza, ¿cuáles son tus maestros en relación a esta palabra que ha sido muy importante en otras épocas y que en estas épocas se vuelve a reinventar? Porque en esa respuesta, en toda la gente que hemos entrevistado, aparece el grupo, aparece el compañero, aparece uno mismo, realmente se vuelve a resignificar en un lugar mucho más de comunidad, mucho más en lo grupal, yo digo en lo acuariano, porque deja de estar, viste, en ese lugar autoritario o de poder que existió patriarcal, porque eso era el lugar del maestro antes, la única palabra, la única verdad, el único reconocimiento, y realmente creo que eso es lo que tiene hermoso ahora en la palabra, que no hay que negarla, sino que hay que poder hacerla que transite en todos los lugares. Esta pandemia ha sido un gran maestro, maestra o maestre, aunque ha sido muy difícil esa capacidad del ser humano de reinventarse. Pero me parece re lindo esto, que se conteste de otra manera la pregunta desde la experiencia también, porque es verdad, los estudiantes son grandes maestros, los niños son grandes maestres, ¿no? Nuestros hijos cuando nos enseñan también. Entonces me parece por ahí las preguntas cuando tienen esas respuestas te dejan un montón. Así que me encanta. Es interesante Gracias. eso que decís, Cele, que yo siento mucho eso que decís vos también de los estudiantes, porque yo después de cada año de trabajar en la facu, siempre cambio cosas, pero no es en función de algo, de un taller que yo hice, que fui a estudiar, y que no, fue a partir de la experiencia y la devolución que encontrás en esa relación con un grupo específico de estudiantes, y también en las relaciones más singulares entre una estudiante o un estudiante, en donde a una se ve interpelada y dice, mirá, no, por acá no era, o por acá sí, o por acá ya no es. Como que en eso yo siento muchísimo también aprendizaje, y también es valorar esas experiencias, ¿no? Viste que volvemos siempre al poner en valor las experiencias propias, no tener que estar todo el tiempo esperando hacer, que un poco ahora pasó en la pandemia, que había una súper oferta de talleres, seminarios y cosas para hacer, que todo había que hacer y era buenísimo. Muchas cosas yo he hecho, puedo decirlo, pero no todo, porque en realidad es esa la experiencia que al final después cómo haces
para de verdad incorporar, aprender con esa H toda la información que recibimos, que no fue experiencia. Entonces, si no se olvida, si no pasa por el cuerpo, se olvida. Así que bueno, nada, sí, de una. Gaby, y bueno, un poco para ir cerrando, nuestra última pregunta siempre tiene que ver con esto de los que vendrán y un poco también lo que vos quisieras compartir con ellos, entonces, o ellas. Entonces te pregunto si pudieras dar un consejo, una recomendación, por ahí consejo a veces suena raro, ¿no? Pero digo, algo desde tu experiencia artística y pedagógica a los chicos que están empezando o a los que van a empezar. Nosotras siempre decimos que estas entrevistas van a quedar, entonces tal vez la ven gente que dentro de varios años quiere arrancar teatro, entonces, ¿qué les dirías? A ver, es difícil. Yo me dije, ¿qué le puedo dar un consejo yo con 41 años a alguien de 18? No sé, venía uno y me decía, bueno, si tenía 18, yo quiero comerme el mundo. No sé, creo que concretamente así algo que no vaya en contra de esto que te digo que yo sentía, hagan teatro. Júntense con 2 o 3 personas afines y hagan teatro, ensállenlo, prueben, practiquen, confíen, escúchense y hagan teatro. Está muy bien estudiarlo, creo que yo es el camino que he hecho y a quienes he seguido también, y me parece que puede ser una opción que después llega a buen puerto, pero hagan teatro. Es para lo que estamos acá, o sea, en la facultad o en un seminario o en un taller, ¿no? Es para lo que estamos, no para eternamente hacer talleres y contar qué ejercicios me salen bien, sino para realmente, porque tengo algo urgente para decir, ¿no? O sea, así sea pequeño, tal vez no cambie el mundo haciendo teatro, pero por lo menos una siente un montón de cosas que quiere compartir porque es una experiencia que la ha transformado realmente. Si es el teatro la herramienta que elegimos, hay que juntarse porque esto se hace en grupo, por lo menos con 2 o 3 o 4, tampoco aconsejo mucho más porque por ahora es muy difícil. Si podés con más, genial, invítame, pero hay que hacer teatro. Esa es la realidad. Ahí es donde está la realidad. No en los libros, no en un maestro. La realidad está en ensayar con mucha profundidad y hacer teatro. Encontrarse con los espectadores. Sí, Gaby, buenísimo, buenísimo. Es buenísima tu respuesta y valoro muchísimo también, porque en toda la entrevista está contestada también, ¿no? El valor que vos le diste a tu camino, a tu propio camino, también es una forma de hablar. Y también, bueno, nuestra idea es esa, es mostrar que nosotros también estuvimos ahí en esos lugares, que fuimos estudiantes, que elegimos maestros, que estamos todavía, porque realmente es buenísimo encontrarse en y en esa emoción también, Dani. Si uno no se emociona con su camino o no se emociona con lo que aprende, no lo puede transmitir tampoco. Así que, bueno, muchísimas gracias, Gaby. Me quedan un montón de cosas maravillosas para llevármelas conmigo. Gracias, no, gracias a ustedes, un montón, re lindo todo lo que están haciendo.